Vamos a grabar desde ahora. Ya. Perfecto. Vamos. No puedo ver todavía la presentación. Ahí está, ahí se cargó. Ok. Les cuento, este es el espacio cultural Ex Fábrica que estamos trabajando hace ya un poco más de un año acá en el lugar. Yo soy Felipe, estoy un poco coordinando el proyecto y vamos a empezar con las diapositivas a presentarle un poco más. Avancemos nomás. Ok, lo primero que me gustaría contarles es que este proyecto igual tiene más de una dimensión. Son 5 las dimensiones que queremos trabajar. Las dimensiones son la agroecología, el patrimonio, la educación, otras formas de economía y la parte privada que tiene que ver con una terraza gastronómica que queremos parar acá en el espacio. La diapositiva pueden ver el plano del lugar. Este es un plano de proyección más o menos, esperamos en un par de años poder concretar todos los proyectos que hay. Algunos sí ya se han realizado, dentro de eso lo que es el tema de los baños, el tema de la SUCU, estamos en proceso de construir el horno de barro y también la huerta. El tema del escenario es algo que por motivos del coronavirus también hemos ido dejando de lado porque lamentablemente no podemos reunirnos en grandes cantidades. Así que les invito a ver un poco el plano para que se interioricen un poco a la distancia de lo que es este espacio. Creo que en él se ve bien reflejado lo que queremos hacer un poco. Subrayar que el espacio de la huerta comunitaria va a ser central y va a tener gran importancia para todas las aristas del proyecto. Nos va a ayudar harto en la cocina, también en la parte de educación y obviamente en lo que tiene que ver con la agroecología. Avancemos nomás. Esta es una visión de lo que era el espacio hace aproximadamente un año, cuando llegamos a habitarlo dentro de la SUCU en realidad, que fue como nuestro primer caballito de batalla que entró al terreno. La SUCU es la micro que está estacionada al lado derecho de la foto, y como pueden ver en este espacio todavía no existían ni los baños ni el trabajo que hemos hecho de la huerta, y en las diapositivas que vienen les vamos a ir mostrando cómo este espacio lo hemos ido transformando en este año. Bueno, en estas dos primeras fotos podemos ver, por una parte, el estado en el que encontramos el galpón, que se veía en el primer plano. Este es un galpón cerrado que solía pertenecer a la ex fábrica. Es una de las estructuras de la fábrica que aún sigue en pie, a pesar del terremoto, de haber vivido el terremoto y también el abandono por varios años, yo creo que un par de décadas, que estuvo un poco dejado a la disposición del clima. Y eso fue lo que más afectó la estructura, pero ya hemos ido techando, como verán en las próximas fotos y todo. Pero eso es más o menos como encontramos también el espacio donde ahora construimos los baños. Básicamente les mostramos estas fotos para que se hagan una idea un poco del estado en que encontramos el terreno, que era un microbasural dentro de los barrios bajos. Luego, ahí está un poco el trabajo que hemos realizado en el cuanto al galpón. No sé, la primera foto donde salía bastante llena de basura, lo primero que hicimos fue limpiar. Luego, lo segundo fue construir un techo arriba de zinc para aislarlo de la lluvia. Y eso ayudó un montón a que esta estructura en la que estamos ahora presentando se ayude a secar. Se ha visto en este último, sobre todo en el verano, cómo se secaron las paredes y se les fue un poco esa humedad más tóxica que se notaba que tenía en el ambiente. Eso, y además de eso se hizo un trabajo de limpieza de las paredes y todo. Ese es más o menos el estado que hay ahora. Igual hay harto que trabajar acá en el galpón para que la estructura esté como nosotros queremos ofrecerle a la comunidad, pero sí se ha avanzado harto en lo que ha sido como la habilitación del espacio. Luego están los baños, más que nada contarles que como también se planea hacer una terraza gastronómica, se construyeron baños para atención al público, consideran baños para ambos sexos y también un baño universal, además de un lavatorio. Eso fue también inversión que se hizo para habilitar. Y esas son imágenes de la construcción. Seguimos nomás.
Bueno, también contarles que en un principio no contábamos con electricidad en el espacio y que durante el año pasado también logramos hacer las gestiones para conectar la electricidad, así que estamos muy contentos de eso. Este año estamos haciendo todo lo posible para conectar el agua potable, que tampoco todavía tenemos acceso a la red de la ciudad, pero esperamos prontamente contar con ese apoyo. Ese más o menos como está el galpón ahora, un poco ha ido variando la forma en que lo tenemos, dependiendo de los distintos usos que le hemos dado, pero ahora queremos sacar harto el jugo durante la temporada de invierno. También hay dos compañías de teatro que están interesadas en hacer una sala de ensayo acá adentro, ocupar una parte del galpón para que puedan desarrollar actividades culturales de danza y ese tipo de cosas. Y esa es la Sucu, como está ahora, es el espacio donde estamos cocinando para las personas que vienen a estar acá y un espacio de compartir en realidad entre el equipo de la fábrica que viene a guardiar los días viernes y sábado. Y esas son fotos de la huerta comunitaria que estamos construyendo. Dentro del trabajo en los barrios es lo que más ha ido avanzando. Estamos apostando a tener un cultivo de invierno, así que recibimos la donación de un pequeño invernadero y también estamos preparando las camas para poder recibir todo tipo de plantas que tengan que ver con la parte de invierno. Y esas son fotos del trabajo en equipo que hemos estado realizando durante los últimos meses. Ahí tenemos al medio el horno de barro que estamos construyendo y a los costados los chicos que están trabajando en la huerta y los chicos que pararon el invernadero. Lo que más queremos generar en este espacio es un lugar de encuentro para la comunidad. Creo que es súper necesario en los tiempos que corren generar estos espacios para que podamos conocernos más y compartir en realidad todo lo que las alternativas que podemos ver en un sistema también en crisis un poco, ver alternativas como son la agroecología, las nuevas formas de economía o también la educación acá en el barrio de distintas cosas. Le doy el paso a Ani, que nos va a hacer la presentación del proyecto en concreto que estamos presentando hoy, así que la dejo a ella. Muchas gracias por su atención. Ya. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias por llegar hoy a este espacio, igual un poco extrañados así con el juego entre la presencialidad y la virtualidad. Bueno, el proyecto que les queríamos presentar hoy tiene que ver con un fondar de fomento a la lectura para crear un libro interactivo que tenga una pertinencia y pertenencia con los barrios que habitamos, en este caso los barrios bajos. El enfoque para hacer este tipo de libro es una metodología participativa. Esto quiere decir que lo que estamos tratando es de interactuar con los vecinos del barrio, sobre todo como invitándoles a que nos traigan como fotos, si es que tuvieran, que compartan historias, que nos cuenten cómo se vivía el barrio antiguamente y a su vez como que también como que nos hablen de esos cambios que han habido entre el pasado y el presente, porque algunas de las cosas que han salido es como los barrios bajos, por ejemplo, era un espacio que no había un alcantarillado y entonces eso dio una percepción completamente distinta de cómo era el barrio antes y cómo es el barrio actualmente. O, por ejemplo, cómo existía un campamento en el pasado y a día de hoy ya no existe un campamento, sino que hay una fundación y a su vez cómo aparecen elementos como un centro de salud, como espacios así que le van dando un dinamismo distinto al barrio, diferenciando de una época en la que tenía una gran importancia la presencia de la industria. Entonces, con respecto a esta industria, nos hacemos la pregunta, bueno, desde el punto de vista patrimonial, cuando se habla de patrimonio industrial, ¿qué significa que una ex fábrica de calzados y curtiembres dentro de un barrio a día de hoy sea considerado patrimonio para el barrio? O sea, ¿cómo nos hacemos la pregunta? Y es un poco también como el dinamismo que vamos a tratar de generar hoy día para que nos hagamos como, bueno,
esa reflexión interna de cuestionarnos de qué manera se pone en valor ciertos elementos que van a dar identidad y que se conciben desde una memoria dentro de un barrio, donde hay una convivencia, donde las personas se encuentran. Entonces, a partir de esta mirada de patrimonio, que es un patrimonio accionado desde la base, que surge no desde la institucionalidad, sino como desde las personas que habitan, cohabitan un espacio, existe una invitación a las personas que están aquí como cerca del espacio de la exfábrica como que interactúen con la creación de los capítulos del libro que van a ir identificados con hitos históricos que dan vida al barrio en sí. Como que ahora más adelante mi compañero Hugo les va a mostrar una línea de tiempo, pero bueno, es esa invitación a través del puerta a puerta, de la interacción, como vamos a ir reconstruyendo lo que significa la identidad del barrio a través de un viaje a través de la memoria. Como resultado, o sea, también como que se preguntarán qué es un libro interactivo. Resulta que a raíz de que Chile tiene un índice, un porcentaje de la población que no lee, nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿de qué manera motivar a que las personas vuelvan a interactuar con los libros? Entonces, nos preguntábamos si es que conectándose con las vivencias, las experiencias, con la identidad de un barrio, podría resultar más atractiva esa lectura. Entonces, llamamos libro interactivo porque en la medida que se va a ir leyendo un libro que va a ser nutrido y que va a concentrar historias del barrio, se van a ir identificando distintos hitos, distintos lugares en el barrio, con unas placas, unos códigos QR que van a llevar a las personas a interactuar con una plataforma virtual. Entonces la idea es ir alimentando esas historias, esos libros, con esa plataforma. Muy buena. Por acá llega más gente en la presencialidad. Y bueno, la idea de esta ruta patrimonial es que sean 10 hitos, 10 espacios, 10 lugares como que sean experiencias clave para poder ir como reconstruyendo esa historia del barrio. Y bueno, ahora tenemos, por ejemplo, recién acaba de llegar la última persona que estuvo a cargo de la exfábrica, que también está participando dentro de esta reconstrucción histórica. Y le doy el paso a mi compañero Hugo, que les va a hablar un poco de esa línea temporal y de esos hitos que contiene como ese viaje en la memoria que les estaba conversando anteriormente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Voy a cerrar aquí. Bueno, aquí como comentaba, ¿cierto, Ani? Tenemos a dos estrellas de Barrios Bajos, don Rolf y doña Estrellita, que ya luego vamos a tener una conversación más detenida con ellos, que agradecemos mucho que hayan podido asistir en un día de lluvia, característico en Valdivia. Y ya con eso pasamos acá de lleno a lo que pueden ver en esta línea temporal que diseñamos, ¿cierto? Esto es la primera etapa de este proyecto, que fue la etapa de revisión bibliográfica, y la cual la centramos en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, ¿ya? Como hito inicial dentro de esta búsqueda, dado que estamos en el espacio de la exfábrica, ¿cierto? Situamos la fundación de la fábrica de zapatos de calzados Vice, ¿cierto? En 1906, y de ahí para adelante hacemos el recorrido, ya entendiendo, ¿cierto?, de que el contexto histórico de principios de siglo, tal como nos enseñan en el colegio quizá, o desde una mirada bien amplia, se dio un fenómeno de migración en todas las ciudades, o en varias ciudades, pero acá en Valdivia, ¿cierto?, de la ruralidad, ¿cierto?, pasar a la ciudad, que es un poco un modelo que se repite en varios países, ¿cierto?, como parte de la modernidad, ¿cierto?, de pasar a una ciudad industrial,
que hablar de una ciudad industrial es más que una idea, es una proyección de ciudad, ¿cierto? Y cómo este modelo económico, o sea, proyección de ciudad porque hay un modelo económico, hay un modelo cultural, ¿cierto? Una manera de construir la ciudad que tiene como motor, ¿cierto?, la industria, ¿ya? Entonces, bueno, reconocido en historia, ¿cierto?, como dentro de ese periodo lo que fueron los movimientos, ¿cierto?, de obreros, ¿cierto?, los inicios de las sindicalizaciones, ¿cierto?, de trabajadores, ¿ya? Entonces, tenemos en esta línea la fundación de la fábrica de calzados Weiss, ¿ya? Definimos, también situamos como hito la fundación del sindicato Weiss, que o sea, es un hito también porque es uno de los sindicatos más importantes dentro de la historia de Chile, ya dado la organización interna que tenían, ya, y eso es muy relevante. Ya, entonces, ¿qué podemos decir en relación a este periodo, ya que hemos denominado como el periodo de desarrollo industrial, ya que está cuadrado, ¿cierto?, a una búsqueda a nivel nacional de a través de la industria generar el desarrollo en el país, ¿ya? Este modelo, a nivel teórico, conceptual, se define, digamos, que parte, ¿cierto?, a principios del siglo XX y culmina con lo que fue en el 73 el golpe de Estado. Así se define ya, porque ahí se da otro periodo. El tema es que acá en Valdivia hay un hito que es muy importante y que cambia, digamos, esta lectura genérica sobre lo que fue el periodo industrial, que es lo que conocemos, ¿cierto? Cada persona nacida y vivida en Valdivia sabe lo que fue el terremoto o el impacto, ¿cierto?, identitario que tiene dentro de la ciudad, ¿ya? Y ese hito es muy significativo para lo que es la historia de Barrios Bajos, ¿ya? Y en adelante viene a ser la interpretación que damos, ¿ya? ¿Por qué Barrios Bajos? Barrios Bajos es una nomenclatura genérica que se le da a los barrios en los cuales están situadas las industrias, ya dentro de las ciudades industriales, ¿cierto? Los sectores donde está la industria y donde viven generalmente los trabajadores de la industria se le tiene la nomenclatura de Barrios Bajos. Lo curioso es que Barrios Bajos en Valdivia, además, colinda con el hecho de que está justo en la zona de humedales, ¿cierto? Y del río, ¿ya? O sea, la zona industrial en Valdivia, por lo que nosotros, los antecedentes que recopilamos, se sitúan borde de río, porque el río era muy importante para la actividad, ¿ya? Para la actividad interna de la industria, ¿ya? Que en este caso es una fábrica de calzados, ¿cierto? Pero hay industrias de otros tipos, ¿cierto? Dentro de lo que es el espacio de Valdivia, ¿ya? ¿Qué más les puedo mencionar? Dentro de lo que, digamos acá, entre 1940 y 1945, es el periodo con mayor actividad, digamos, a nivel nacional, pero también dentro de lo que es la historia de Valdivia, de mayor actividad económica, ¿ya? No me quiero adentrar mucho en lo que es la discusión de lo que es este modelo económico, ¿ya? Porque, digamos, eso lo podrán encontrar una vez que tengamos el informe hecho, ¿cierto? Ya con detención podrán hacer revisión, ¿ya? Lo que sí queremos destacar es el impacto que tuvo el terremoto, ¿cierto? Y luego el maremoto, ¿cierto? Que hizo desaparecer en cierta medida lo que era Barrios Bajos, lo inundó, ¿no? Y eso gatilló que entre los años 60 y 72 se diera la administración, ¿cierto? O sea, dada esta emergencia, se diera un proceso de adaptación, ¿ya? Y eso gatilló, por un lado, en reubicar a la gente que habitaba en este territorio, reubicarla en los sectores altos de Valdivia, ¿ya? Por las ánimas, ¿cierto? Bueno, aquí salen algunas sectores que ahora son poblaciones ya y que surgen de esta situación, como las ánimas, los jazmines, Mencel, Kramer y Huachocopihue, ¿ya? Esto nos permite decir de que Barrios Bajos es el barrio popular que da vida ya en gran parte a los otros barrios. O sea, probablemente si uno va a estos sectores, la gente más antigua de estos barrios vivió aquí en su infancia, ¿ya? Eso es muy importante para la historia de Valdivia. ¿Por qué?
Porque luego del, bueno, aquí sale que debido al terremoto, ¿cierto? También la fábrica de zapatos Vice se cambia, se reubica, ¿cierto? En Las Ánimas, ¿ya? Y en general se dio un proceso de despoblamiento de lo que es Barrios Bajos, pero no solo Barrios Bajos, sino también lo que era el casco histórico de Valdivia, ¿ya? Este es un fenómeno muy importante porque permite entender la dinámica que toma la ciudad, su crecimiento posterior a este hito, ¿ya? Entonces, quedarse con la idea de que cuando fue el terremoto y la inundación de Barrios Bajos, hubo una migración que fue transversal a clases sociales, o sea, no solo la gente más vulnerable en el sentido que perdió todo se tuvo que trasladar, sino que también la élite, ¿cierto? También se trasladaron a otros lugares, lo cual conllevó a un hecho que se reconoce, ¿cierto? Como se le dio la espalda ya, el crecimiento de la ciudad post este fenómeno, ¿cierto? El terremoto genera que se le dé la espalda al río y al casco histórico, lo cual permite entender o da luces de por qué, digamos, un lugar como este quedó abandonado, quedó a la deriva, ¿ya? O sea, transformándose en un micro basural, ¿cierto? O por qué no, digamos, todavía uno recorriendo por las calles de Valdivia, el casco antiguo, ¿cierto? Uno puede ver todavía, digamos, secuelas de lo que fue el terremoto a nivel arquitectónico, ¿ya? Entonces, eso por un lado, muy importante entender de que desde que Barrios Bajos, ¿cierto? El casco histórico queda abandonado, hay un giro en la manera de entender el desarrollo de la ciudad, su diseño, su crecimiento, ¿ya? Y eso, digamos, uno lo puede relacionar con lo que viene aquí, que fue el periodo de dictadura, ¿cierto? Entre el 73 y el 89, pero hay que definirlo como fue una cuestión de emergencia. Entre el 60 y el 72 también se dio, a raíz de estas migraciones, un proceso de, digamos, de movimientos populares, por decirlo así, por habitación, ya la política de vivienda. Ya hay que entender que, como antes dije, que en el 73 se puede definir como el término del periodo industrial, ¿cierto? El modelo de desarrollo industrial. También hay que ir viendo como la importancia que tuvieron digamos, los sindicatos, ¿cierto? Y todo el proceso político que da de la mano para que surgieran ciertos derechos que garantizaba el Estado, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a la vivienda, que aquí entre los años 60 y 72, a raíz de este, digamos, de este desplazamiento desde este sector Barrios Bajos hacia otros lugares, están los famosos rucones, ¿cierto? Que fue la medida, la primera solución que se dio a nivel institucional, ¿ya? Y eso obviamente es criticable, ¿o no? ¿Cierto? Hay distintas miradas de cómo entender ese proceso, pero a la larga, lo que, digamos, se genera un movimiento, ¿cierto? La gente, en el fondo, no fue que el Estado les ya tomen sus casas nuevas, no. Fue una lucha, de alguna manera. O sea, no fue al año del terremoto que la gente obtuvo su hogar, sino que fueron bastantes años, digamos. Durante ese periodo, ¿cierto? Alrededor de 5 o 6 años, incluso más, la gente logró tener su vivienda, ¿ya? Dado en un contexto, Valdivia, una ciudad lluviosa, mucha gente igual se quedó, digamos, en Barrios Bajos porque no le gustó lo que le estaban ofreciendo. Seguían las inundaciones, todavía no había alcantarillado, o sea, podrán entender digamos, la capacidad de resiliencia que tenía la gente, digamos, que es muy admirable, ya que es algo que también nosotros queremos entender en esta investigación de por qué la gente decidió quedarse acá y no irse a otro lado, ¿ya? Entonces, muy bien. Dado este paso del 60 al 72, dentro de lo que fue el periodo de la dictadura, lo más importante que hay que dar a esta lectura es el hecho de la ley de mercantilización del suelo, que es el decreto número 420, que cambia el uso del suelo, ya no tiene un carácter público, sino que el mercado es el que regula el uso del suelo y sus valores, lo cual aquí entra en juego un nuevo agente, ¿no? Dentro del diseño de la ciudad, que antes no estaba considerado en el modelo industrial, que viene a ser las inmobiliarias. Desde la definición de ese decreto, o sea, desde que ese decreto, ¿cierto?, digamos, se promulga, son las inmobiliarias quienes empiezan a definir. Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos de que el casco histórico, ¿cierto?, de Valdivia quedó, digamos, se le dio la espalda. Entonces hay un proceso como a nivel cultural de desmemoria. Ya la ciudad ya olvida su historia, ¿cierto?, su memoria antigua. Entre paréntesis, Barrios Bajos y el casco antiguo
es donde se situó los primeros asentamientos en Valdivia, o sea, tiene una pertinencia no menor a nivel histórico. Incluso antes de que llegaran españoles acá, eran asentamientos huilliche, lafkenche, ¿ya? O sea, hay toda una memoria en torno a los usos ya de ciertos sectores que no es menor. Y ya después, en este periodo, cambia la lógica, ya empieza a darse una expansión, ¿cierto? Un crecimiento exponencial muy rápido de la ciudad, pero sin miramiento a lo que era su historia. Entonces quedan ciertos lugares, digamos, nuevas poblaciones, pero sin conexiones, como un vacío, ¿ya? Entonces crece la ciudad, pero no, la ciudad no hay una dinámica integradora en ese crecimiento, ¿ya? Y ese modelo se consolida ya en el año 95, que coincide con el cierre de la fábrica de zapatos Vice, ¿ya? ¿Perdón? En el año 95. ¿Con él? ¿Fiebre, dijo usted? No, el cierre. Ah, Cierre, sí. En ese periodo, entre los años 90 y el 2000, también definimos como que fue el periodo en que se empieza a consolidar el modelo neoliberal, ya que viene de la mano con esta idea de mercantilización. Entender lo neoliberal como que aquellas necesidades que tenía que cubrir el Estado, ¿cierto? Como políticas públicas, se terciarizan y digamos, se le da esa responsabilidad a empresas. A grueso modo, digamos, no voy a entrar en detalle, ¿ya? Otro hito importante, ¿cierto? Que no es menor, o sea, ya esta ciudad crece, ¿cierto? Nuevas poblaciones, ya un nuevo ritmo, ya por ahí el Picarte digamos, dentro de todo este periodo se transforma en, digamos, en una arteria principal de la ciudad y que digamos, cambia el sentido, ¿cierto? De cómo se entendía antes la ciudad. Esa calle, digamos, durante este periodo empieza a tener mayor importancia, lo cual va de la mano con esta idea de crecimiento, ¿ya? Importante también señalar de lo que fue, digamos, en 2007, Valdivia pasa a ser una capital regional, lo cual trae un impulso económico, ¿cierto? Nuevos intereses de desarrollo para la ciudad, ¿ya? Y desde ese minuto hasta ahora hay ciertos cambios, ¿no? En la manera de entender o hacia dónde se quiere propiciar, ¿cierto? El futuro de la ciudad. Y eso tiene justamente que ver ese discurso con el hecho de considerar el patrimonio o darle una mirada más histórica, cultural a la ciudad, ¿ya? Que es lo que, digamos, dentro de esa, digamos, discusión cobra sentido el trabajo que se está haciendo ahora en la Expabri, ¿ya? Como tres hitos, digamos, los últimos tres hitos, ya de este nuevo desarrollo de la ciudad, de este nuevo modelo ya siglo XXI, está lo sucedido el 2019, 18 de octubre, estallido, hemos salido, ¿cierto?, de la elección de los constituyentes, lo cual hace entender también hacia dónde va, para dónde va la micro en torno a las proyecciones futuras del país, ¿ya? Con ello también en este contexto de pandemia, ya que ya sea en el 2020, se da inicio a este proyecto del espacio cultural Ex Fábrica, lo cual también permite reflexionar en torno a lo, digamos, lo que era el pasado, en este caso de Barrios Bajos, lo que es el presente de Barrios Bajos y hacia dónde se dirige Barrios Bajos, una mirada de futuro. Lo cual nosotros creemos que en esa mirada de futuro es muy importante tomar en cuenta lo que vendrían a ser las raíces de este lugar, ¿cierto? Su memoria antigua, ¿cierto? En el marco de esta, digamos, de esta línea, ¿cierto? Que bien sucinta, que claramente tiene, digamos, sus temáticas que hay que ahondar, ¿cierto? Que se invita también a esa conversación, es que hemos definido, digamos, desde esta línea, ¿cierto? De todos estos conceptos, todas estas problemáticas que surgen, es que es nuestra primera, digamos, entrada a poder conversar, ¿cierto?, con la gente de Barrios Bajos para situar estos 10 hitos, que son los que van a contener el libro. Eso es lo que le puedo compartir. De seguro se me puede haber quedado algo en el tintero, pero la invitación es a que hayan preguntas y a través de ellas vayamos dándole vuelta, ¿ya? Entonces, la invitación, bueno, que se le hace a la gente que está en el espacio virtual y también aquí a la señora Estrella y a Don Rol, es pensando en el libro, ¿cierto? Pensando en estos hitos que definen la historia de Barrios Bajos, justamente, ¿qué historias del barrio le gustaría que aparecieran en el libro? Esa es la pregunta genérica, y desde ahí
comenzamos, ¿cierto?, a proyectar esta metodología participativa de la cual habló Ani, ¿ya? Así que eso les puedo comentar. Muchas gracias por escuchar. ¿Quién es la señora que está aquí presente? Ella es la Estrellita y ella vive en Flores. Mira Flores. Sí, Mira Flores es muy grande. Estrellita y su apellido. Gómez. Gómez. Ya. Rice, por la orden Allen. Y tenemos aquí, en este barrio, Sí. había mucho más. Empresas. Sí, porque le cuesta un poco escuchar. Sí, sí. Entiendo perfectamente. Aquí ya empezó la conversación, pero si hay preguntas, sería importante que las pudieran realizar, ¿cierto? Y dejar algún comentario, alguna duda. Ya, comentarle, don Rolf, que esta sesión no va a durar mucho tiempo más, entonces vamos a dar espacio a la gente que no pudo asistir y luego vamos a establecer, claro, la conversación. Claro. Perfecto, ya. Entonces vamos a escuchar primero a la gente que está... Hola, soy vecino y me interesa conocer más sobre el proyecto. Saludos. Fran, no sé si te han hecho preguntas como más directas, además de la presentación inicial, la cual se les preguntó por qué estaban asistiendo. No, recibimos algunos en el chat, que es lo que pueden leer allá también. Más que nada, las respuestas que tuvimos de los vecinos fue interés en el proyecto de la exfábrica, las vinculaciones que se tienen con los barrios de las personas que están participando de la sesión virtual, son profesores del INSAT, personas que trabajan en barrios bajos y vecinos. Queremos invitar a la gente que está en la sesión virtual, si es que tiene alguna pregunta a los investigadores o si quedó alguna duda o si quieren aportar algo a la información que ya entregamos. Esta es la oportunidad. Hola, aquí Alejandro. Miren, la verdad es que esta es una pregunta más bien de chismoso, pero ¿cómo acceden ustedes a usar los espacios de la fábrica? ¿Cómo llegan a trabajar ahí? En el entendido que fue un espacio que estuvo desde que yo era niño botado. Sí, precisamente desde que yo soy niño también los tuvo y yo creo que eso fue lo primero que me llamó a acercarme y a empezar a hacer averiguaciones por el espacio. Yo crecí acá en Valdivia y desde chico veía en las ruinas de la fábrica deteriorarse un poco porque siempre me gustó pasear por la ciudad. Entonces, después de haber estado fuera de Chile varios años, cocinando y viajando, haciendo otras cosas, volví a Valdivia y me sorprendió muchísimo que el espacio siga en el abandono que yo hace 10 años, incluso más de 10 años, vi cuando me fui de Valdivia. Entonces, viendo el estado de deterioro que tenía como el espacio y cómo se estaba usando como microbasural, yo también proyectándome dentro de mis proyectos personales, decidí empezar a hacer las averiguaciones por el dueño del terreno. Y averiguando, encontré efectivamente quiénes son los que tienen la propiedad de este espacio y ahora estamos bajo un contrato de arrendamiento del lugar. Esa es la forma por la cual nosotros llegamos a ocupar el espacio. Estamos arrendando a los dueños. Ah, ok. Pues pensé que se lo habían entregado en comodato o alguna cosa, pero no, me queda claro. Clarísimo. Es contrato de arrendamiento y es un privado el que tiene la propiedad del lugar. Disculpa, ¿quién es el dueño? La familia Cauró. Cauro. Sí, ellos son sirios. Llegaron en los años 80 a Valdivia, más o menos, y tienen varias propiedades acá. Después ahí deberíamos conversar respecto a qué pasa. ¿Cuánto tiempo tiene usted? La familia Rice que sobrevive, ¿nadie se ha interesado en el proyecto? Sí, o sea, creo que Fran comentó al principio de la presentación de que en este mismo espacio ahora estamos con don Rolf Hager-Weiss. Él es el nieto de los fundadores de la fábrica y nos está apoyando directamente en la investigación que estamos haciendo. Ah, bueno, no, yo como llegué tarde, no, esa parte no la Ok. había escuchado. Ya. Sí.
¿Alguien más de los presentes en la sesión de Zoom tiene algo que contar, que comentar, preguntar? Todo es muy bienvenido. Parece que estamos con la ronda de preguntas y conversación. Parece que sí. Lo que pasa, muchachos, yo nací ahí, estudié en la Escuela 4, a donde ahora está el INSAT, y de la cual soy profesor. Entonces se me vienen a la cabeza un montón de cosas, pero estoy hablando de la década de los 70, que es ¿Sí? un poco posterior a lo donde fue el auge de la fábrica. Entonces, claro, se me vienen imágenes de mi familia yéndose a trabajar a Aymar, por ejemplo, Acá al que está al lado. lado de Cudellate, ahora esos son unos condominios privados. Mm. Exacto, o al Bastito da Forno, que está en la esquina de Huera, o las historias que eran educativas, para que no nos fuéramos a meter a las ruinas de la fábrica Weiss, nos contaban las historias del culebrón, por ejemplo. ¿Sí? Mm. Entonces, uno se apasiona porque vuelve ya a 40 y tantos años atrás, cuando ustedes hablan de que quieren reconstruir ahí el patrimonio, tanto material como inmaterial que tienen los barrios bajos. Y lo que los vimos crecer, claro, tenemos hartas historias que son nostálgicas, que tal vez no sean tan interesantes desde el punto de vista del marketing, pero que dan para un mate. Claro, totalmente. Profesor Alejandro, si nosotros igual estamos enterados un poco del caso suyo, que usted es una persona que ha habitado los barrios toda su vida, pero además de eso ahora es profesor acá de la comunidad, así que como equipo igual estamos súper interesados en continuar vinculándonos con usted y con su comunidad educativa, así que también le agradecemos la presencia hoy en esta reunión. Ok, muchachos, gracias. Sí, para mañana a las 12 tenemos agendado algo ahí. Sí, Así que algo así tengo. sí, así que ahí lo espero. Ok, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Entonces creo que con esto finalizamos nuestra sesión virtual, la parte Zoom. Vamos a continuar acá con los vecinos presentes. Queremos agradecer a nuestra maravillosa host del evento, que fue Fran, quien va a ser además la diseñadora del futuro libro que queremos hacer. Muchas gracias a todos por participar, que estén súper bien. Gracias a todos por su tiempo y bueno, la conversa sigue allá en la fábrica y está además dejarle invitado a todos que quieran conocer el espacio, que nos manden un mensaje a través de nuestras redes sociales, que es @exfabrica_barrios bajos en Instagram, para poder coordinar y que conozcan el espacio. Es un espacio que está abierto y estamos todos dispuestos a explicar todo lo que se está haciendo ya como espacio cultural y también el proyecto del libro. Así que eso, muchas gracias a todos por participar. Adiós.